me escuchan, ¿verdad? Porque tengo conectados los audífonos, pero no verifiqué que el audio se escuchara bien. Sí, maestra, sí se escucha. Ok, gracias. Voy a empezar a compartir la pantalla porque quiero verificar unas cosas con ustedes. Esta semana corresponde también a una actividad en equipo y es un crucigrama. Pero ahorita me llegó un mensaje de una compañera que dice que le parece que no tiene grupos. Entonces, vamos a revisarlo de una vez. Porque a mí sí me aparecen dados, ya me siguen apareciendo los grupos tal y cual los formé para la actividad pasada. Entonces vamos a checar esa situación. No sé si sea nada más en su aula o si ustedes, ahorita las que están conectadas, a ustedes les aparece como con grupo esta actividad, ¿verdad? ¿De qué aula son? Sí, yo soy del aula D y sí me aparece con grupo. Ok. Y la otra compañera Sí, que maestra, yo está, también soy del aula D y sí me aparece. sí, ¿verdad? Es que la compañera dice, creo Sí, que la también, maestra, compañera, soy del aula D y sí aparece. sí, porque hay la compañera es del C, ella es del C, pero de hecho también no sé, como que hicieron unos cambios en la plataforma porque yo al momento de irme a mis cursos, estos cursos me aparecían aquí y ahora no me están apareciendo, me están apareciendo únicamente en este apartadito. A ver, no, me voy a ir al aula en específico de la compañera que me dijo esa situación. Es del C. Maestra, ¿Sí? ay, sí, disculpen, es que como que se tarda en responder. De hecho, nuestro equipo ya mandamos la actividad, con que la mande una sola compañera, nos va a aparecer a todas, ¿verdad? O hay que mandarla de manera individual. Sí, eso es lo que quiero corroborar porque como les digo, me entró esa inquietud porque como la compañera me dijo que no le aparecen equipos, déjenme verifico ahorita su aula. Esta es el aula de la compañera que me dijo que no le aparecen en equipo la actividad de esta semana. Al momento que yo me voy aquí a el apartado donde están las instrucciones, a mí aquí me aparece grupos. Me aparece grupos y enviados cero, o sea que nadie me ha enviado las actividades. El momento de yo abrir, sí me aparece en grupo, por eso se me hace extraño que ella me esté diciendo que no está en un grupo. Y ustedes son del aula D, me dicen que ya enviaron la actividad, vamos a ver que no esté pasando, que aquí me aparezca que es grupo, pero al momento que me lo envíen se está enviando de manera individual. A ver, ustedes son del grupo D. A mí, de hecho, me aparece al principio, me aparece que no lo he enviado, pero si yo me meto a la actividad, ahí me parece que ya fue enviado. Sí, es que les digo, como que hicieron cambios en la plataforma, porque como les digo, hay unas situaciones que no me aparecían igual, que ahorita me estoy dando cuenta que aparece diferente. Bueno, ya estoy en su aula, ese es el aula D. Yo al momento de meterme aquí a las instrucciones, me deben de aparecer ya aquí me dice 13 grupos y enviados 3. Entonces se supone que ustedes me deben de aparecer ya por grupos, pero aquí, grupo 7, sí se están enviando en grupo, no sé por qué a la compañera le aparece diferente. ¿Ustedes de qué grupos son? La compañera que me dijo que las dos ya enviaron una actividad. Si es que somos del mismo equipo. ¿Es del equipo 7 o del 3? 7. Sí, aquí al momento que yo me voy por ejemplo, acción, elegir todos los participantes. Aquí me da la opción. Si yo quiero ver por participantes, son el 7, ¿verdad? Sí, sí, maestra. Miren, aquí me aparecen todos.
1, 2, 3, 4. De hecho, lo que estaba yo verificando es que con la actividad pasada, sí hubo compañeros que me estuvieron mandando mensaje y diciéndome, ¿sabe qué, maestra? Yo envié mi actividad, pero de mi equipo solamente trabajamos 2 y en la portada solamente me agregan el nombre de 2 personas y yo lo que hice fue, como no me, esas personas que me alcanzaron a avisar, yo sí tuve tiempo de, por así decirlo, desintegrar ese equipo y formar otro, con únicamente las personas que estaban trabajando. Pero hay otros compañeros que no me informaron que parte de su equipo no estaba trabajando. Y yo lo que hice fue abrir la actividad, abrirla y verificar en la portada. Y únicamente los que califiqué eran a los que me aparecían su nombre en la portada. Si yo advertía que del equipo eran 7 personas y en la portada solamente habían 5 personas, a las 2 personas que no estaban en la portada les puse 0 y les dije que si querían mandarlo de manera individual me mandaran mensaje. Y hubo unos que sí, me iban a mandar un mensaje, pero hubo otros que no. Entonces, para que tomen en cuenta que como ustedes me van a enviar una sola actividad y les va a aparecer a todos, que en una sola actividad en la portada venga el nombre de todos los integrantes del equipo. Que dado caso me llegan a enviar una actividad y es en equipo y todos trabajaron, pero solamente aparece el nombre de esa persona que la envió, pues yo voy a pensar que se envió de manera individual y los demás no trabajaron. ¿Y qué va a pasar? Pues que voy a tener, no voy a poder calificar a los demás. Entonces, sí es muy importante que en la portada me agreguen el nombre de todos, de cada uno de los integrantes del equipo. 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, aquí somos 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 compañeros, ¿verdad? Pero creo que en su equipo me aparecían más personas, ¿verdad? ¿O no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A mí aquí en este equipo me aparecen 6 personas, si se fijan ustedes. ¿Sí alcanzan a ver? Sí, maestra. Entonces, una persona de este equipo fue la que no trabajó en el crucigrama, ¿verdad? ¿Somos 4 o somos 5? Ay, no sé, apenas iba a revisar en el grupo. 6. Aquí yo tengo, al momento que yo cargo su actividad, me aparecen 6 personas. Me aparece Leslie, Lisbeth, Mariana, Cindy, Olga y María. No, Leslie y María. Ah, bueno, es Denise, es Olga, Cindy y María Elizabeth nada más. Entonces, Mariana Isabel no trabajó con ustedes. No, Mariana no, ni Lisbeth Pineda tampoco. No, ok. Entonces, yo voy al momento de revisar, pues voy a checar la portada, quién me aparece, y a las personas que no aparecen, pues obviamente que me están diciendo que es Mariana y Lisbeth, los voy a poner 0. Entonces, así vamos a continuar. Este equipo es como el que trabajaron la actividad pasada, ¿verdad? Sí, somos los mismos que hicimos el ensayo. Ok, muy bien. Entonces, lo bueno fue que ya con ustedes pude corroborar que sí se sigue enviando en actividad en equipo y sí siguen apareciendo los grupos. Para ahorita comentarle a la compañera esa situación, que siguen estando en los grupos pasados. Déjenme le contesto de una vez. Ahorita a ustedes se les empalmaba con otra sesión, ¿verdad? Sí, hoy teníamos matemáticas también. Ok. Bueno, entonces igual. Yo creo que por eso no hay nadie conectado, maestro. Sí, sí fue lo que tenía la idea. Y como ahorita escuché la voz de maestro, dije, a lo mejor sí es la otra la que se empalmó. Aparte, yo creo que hubo confusión y muchos compañeros dieron por hecho que como la sesión son los viernes, Sí. y de hecho yo me di cuenta hace rato, precisamente cuando estaba revisando lo de la actividad en equipo, porque yo apenas la iba a mandar individual antes de que la compañera nos dijera que ya la había enviado, y fue donde me percaté que la sesión estaba para hoy. Ok. Sí, es que la verdad, al momento de hacer la liga de la sesión,
no me percaté que la había señalado el jueves. Fue una compañera que me mandó un mensaje, pero ya era el miércoles, entonces dije, no, pues ya es muy pronto para cambiarle la fecha. Nada más les dije, por esta semana sí la voy a hacer hoy, pero la siguiente va a ser en viernes. Va a continuar siendo en el horario que ya habíamos establecido. Ok. Déjame ver Ok, de no estoy enterada. Sí. Mando parte del grupo con el que le elaboró. Ahorita ya nada más damos rápido el repaso del tema de esta semana. Igual los exámenes, sí vieron que les mandé mensajito a la gran mayoría diciéndoles que se les va a habilitar otra vez este fin de semana, ¿verdad? A los que no han podido presentar. Sí, lo vimos, maestra. De hecho, yo ya presenté y está muy fácil con todo lo de la guía que nos dio, la introducción de los temas. Sí, la verdad que está muy completo. Sí, de hecho a mí se me hizo muy extraño porque hay muchos compañeros que pasaron y eran contados, o sea, si acaso 2 personas que salieron bajos. De hecho, en su grupo, creo que todos pasaron, si acaso una de los que había visto yo que han presentado hasta ahorita, si acaso una persona, no, creo que todos pasaron de su grupo. Y de los otros grupos que tengo un poquito de menos personas que se conectan, sí, muy pocos no pasaron. La verdad, el examen no estaba, o sea, era conforme a los temas que vimos y conforme a lo más básico, no nos metíamos Sí, no, a... estaba muy sencillo y la verdad es que en todas las sesiones se vieron todos esos temas, entonces estaban en las diapositivas. Sí, de hecho ahorita también les voy a pasar las diapositivas de esta semana para darlas de alta de una vez. Permítame. Ya nada más le escribo este mensaje a la compañera y ya le empezamos con la plática de la clase. Ok, bueno, entonces vimos que esta semana es el crucigrama. El crucigrama está abarcando 3 capítulos de nuestro libro base. Ok, déjenme, me voy a la semana que corresponde, la 7. Ok, entonces es la 7. Vamos a ver supuestos y hechos jurídicos, principales teorías acerca del derecho subjetivo y la clasificación de esos derechos subjetivos. Bueno, vamos a iniciar con los supuestos y hechos jurídicos. Que es nuestro capítulo 12. Nos dice, todo juicio normativo, que nosotros entendemos por juicio normativo, pues toda ley, todo artículo que forma parte de nuestros códigos, de nuestras legislaciones, dice que esos artículos o esas reglas o esas leyes expresan uno o varios deberes. Y de esa realización depende que se realicen ciertos supuestos de la misma norma. La diferencia entre los supuestos morales y jurídicos es que los primeros, como habíamos visto en las primeras sesiones de nuestros primeros temas, todo lo relacionado con la moral son deberes, son únicamente deberes, mientras que lo que son los supuestos jurídicos, nuestras legislaciones, todo lo que nos rige, nuestro derecho mexicano, pueden engendrar tanto deberes como también confieren derechos. Nuestras leyes no únicamente son deberes como nos establecen las reglas morales. El supuesto de derecho, ¿qué es el supuesto de derecho? Es una hipótesis contenida en una norma. Ese es el supuesto del derecho. Una hipótesis que se establece en la norma. El hecho es la realización de tal hipótesis y el supuesto es comúnmente definido como un hecho que produce un efecto jurídico. Esto se lo podemos establecer o se los puedo dar como un ejemplo en el derecho penal.
El supuesto de derecho es en sí el delito que nos señala en el Código Penal, por ejemplo, el delito de violencia familiar. El supuesto de derecho es el delito de violencia familiar, donde nos establece que comete el delito de violencia familiar quien ejerza violencia física, moral, psicológica hacia hacia un pariente o una persona con la que se tenga un vínculo matrimonial, etcétera, etcétera. Ese es el supuesto de derecho. Es la hipótesis, esa hipótesis que contiene la norma. Y el hecho es la realización de tal hipótesis. ¿Qué es el hecho? Pues obviamente en sí los golpes o los gritos o esa acción que hace que se cometa la hipótesis de violencia familiar. Y aquí nos dice, el supuesto es comúnmente definido como un hecho, en este caso, como les digo, el hecho ya es la acción de cometer esas lesiones que produce un efecto jurídico. ¿Qué efecto jurídico va a producir ese hecho? Ese hecho, que en este caso es un hecho delictivo porque corresponde a un delito contenido en el Código Penal, pues el efecto jurídico que va a traer consigo es que se inicie un procedimiento penal y obviamente que traiga consigo un efecto jurídico de una sanción, una sentencia, un pago de reparación de daño. Esos son cómo se conformaría ese efecto jurídico que produciría nuestro hecho. Supuesto jurídico, como les dije, es la hipótesis de cuya realización dependen las consecuencias establecidas en la norma. Existe un nexo entre la realización de la hipótesis y los deberes y derechos que el precepto respectivamente impone y otorga. El nexo, también aquí es lo que vamos a ver. Si nosotros no hacemos esa hipótesis, no cometemos ese supuesto jurídico, obviamente no va a haber una consecuencia o un deber. ¿Qué quiere decir? Aquí el nexo tiene que realizarse. Si yo cometo la acción, que es la hipótesis, obviamente consigo va a tener un deber que es cumplir con una pena, pagar una reparación de daño. Entonces, si obviamente yo no cometo esa conducta delictiva, no me va a traer como consecuencia los deberes que me impone la norma. Por eso dice que hay un nexo siempre. Ante una conducta debe haber una consecuencia. Y obviamente, si no se da la conducta delictiva en este caso, pues obviamente no va a traer consigo una consecuencia. Nos dice, consecuencias que da origen la producción de un supuesto jurídico. Pueden ser nacimiento, transmisión, modificación o extinción de facultades y obligaciones. Creo que alguien se estaba conectando. No, permítame para aceptar la llamada. Ya. Ok, entonces decíamos que las consecuencias que dan origen a la producción del supuesto jurídico, como dijimos, el supuesto jurídico es realizar lo que nos prohíbe o lo que nos permite la norma, ¿ok? Y hacer esa acción que nos establece la ley, pues va a traer como consecuencia que pueda nacer, transmitirse, modificarse o extinguirse una facultad o obligación. Como un ejemplo, por ejemplo, si yo hago el supuesto jurídico de formar una familia y casarme ante el registro civil, ¿qué nacimiento va a haber? Pues obviamente van a ser una facultad para mí y una obligación hacia mi cónyuge. Si yo tomo la decisión de tener un bebé y voy igual lo registro, pues ¿qué nacimiento voy a tener? Una obligación de obviamente proveer alimentos a ese bebé. O igual también puede haber una consecuencia de transmisión de facultades o transmisión de derechos que puede darse cuando hacemos una compraventa, una donación. Ahí al realizar esa acción, ese supuesto jurídico, yo transmito un derecho de una cosa,
yo transmito un bien. Igualmente puede haber una modificación de facultades y obligaciones. Como ejemplo podemos tener en el supuesto jurídico que yo realice la disolución de mi matrimonio, ¿qué quiere decir? Que yo me divorcie, va a tener como modificación que ya no voy a, que a lo mejor voy a hacer una modificación en cuanto a las obligaciones que yo tengo con mis menores hijos, a lo mejor voy a establecer un régimen de convivencias, ya no voy a estar como antes que estaba directamente con mis hijos en mi domicilio, o voy a hacer una modificación en cuanto a establecer una pensión alimenticia, y en cuanto a este mismo supuesto jurídico de realizar la disolución del vínculo matrimonial, de que yo me divorcie, también puede extinguirse el derecho o la facultad de yo tener obligaciones hacia mi ex esposo o ex esposa, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que esos supuestos jurídicos, realizar los hechos que nos establece la ley, nos pueden originar tanto nacimiento como transmisión, como modificación e inclusive extinguir nuestras facultades y obligaciones. Cuando hablamos de nacimiento, hablamos de nacimiento de facultades y obligaciones, de transmisión, transmisión de facultades y obligaciones, modificación de facultades y obligaciones, y igualmente, inclusive podemos extinguir esas facultades y obligaciones. Estoy admitiendo a una compañera. Bueno, entonces seguimos. Nos dice, algunos autores comparan el vínculo que une a los supuestos y las consecuencias normativas con la relación de causa y efecto. Como yo les mencionaba ahorita con el ejemplo que vimos de un delito penal. Obviamente, si yo no cometo el supuesto delictivo, si yo no hago la acción de robo que me establece la ley, yo no voy a tener una consecuencia de una pena y una reparación de daño o una sanción. Esa es la causa y efecto. Si yo, en cambio, cometo un supuesto delictivo como el delito de homicidio, ¿qué consecuencia normativa me va a traer? Pues que a mí se me dicte una sentencia, que a mí se me imponga una sanción, que se me imponga una medida privativa de libertad, que se me imponga cumplir con una reparación de daño. Entonces, esa es la causa y efecto que nos mencionan los autores al yo actualizar un supuesto jurídico, y la consecuencia que me va a establecer esa norma o esa ley al haber realizado esa acción. Nos dice, el supuesto jurídico como simple hipótesis, la realización de esta, la actualización de las consecuencias del derecho y la realización o no realización de las consecuencias jurídicas. ¿Okay? Estos serían los pasos de esa causa y efecto que vimos ahorita. Obviamente el primero pues sería realizar el supuesto jurídico, que como ejemplo en materia penal decimos que es el supuesto jurídico. El primero es el supuesto jurídico como una simple hipótesis. ¿Qué quiere decir? Lo que me establece la ley, lo que me marca la ley. Lo que me marca la ley que puedo o que no puedo realizar. Ese es el paso principal, el supuesto jurídico. El segundo es la realización de ese supuesto jurídico, que en materia penal sería cometer el delito, y en materia familiar o civil sería realizar la conducta que nos establece la ley, ya sea contraer matrimonio, disolver el matrimonio, que sería en este caso el divorcio, realizar una compraventa. Esos serían ya sería esto en materia civil. Esos serían las realizaciones de esos ejemplos de supuestos jurídicos. Y la actualización de las consecuencias de derecho, pues, ¿qué me va a traer? ¿Qué consecuencia de derecho me va a traer esta realización de hechos? Pues en la primera, de cometer el delito, pues que se me imponga una sanción.
que se me condene al daño, al reparación de daño. En el segundo que mencionamos, contra el matrimonio, pues ¿qué consecuencias me va a traer? Pues tener obligaciones hacia mi esposo, hacia mi cónyuge. En materia familiar, recuerden que decimos cónyuge, hacia mi cónyuge. Disolver matrimonio, pues el divorcio, pues las consecuencias de derecho, pues serían extinción de esas obligaciones o extinción de obligación hacia mi cónyuge. Y la consecuencia de la realización del supuesto de compraventa, pues es transmitir propiedad. Esos serían los ejemplos. Y ya lo último sería la realización o no realización de las consecuencias jurídicas, que esto es nada más cumplir con lo que en un caso nos condenaría un juez, ¿verdad? Esto sería lo que nos establecería un juez realizar. Y ya, obviamente, lo siguiente sería realizar o no esas consecuencias jurídicas que nos marca la ley. A ver, admitir. Ay, no sé por qué no me deja admitir a este compañero. A ver. No sé si sea porque estoy compartiendo la pantalla, pero no creo. Bueno. A ver. No me deja admitir a este compañero. Bueno, seguimos. Lo siguiente. Las acciones del hombre se consideran hechos jurídicos que se pueden dividir en lícitas e ilícitas según sean conformes o contrarias a la ley. En los ejemplos que acabamos de dar, obviamente las lícitas serían los supuestos jurídicos de contraer el matrimonio, disolver el vínculo matrimonial, realizar una compraventa, y las ilícitas obviamente serían los actos que prohíbe la ley, como en el ejemplo que pusimos del derecho penal, las conductas delictivas que son prohibidas por la ley. Dice, cuando son lícitas y su finalidad es la creación, transmisión, modificación o extinción de obligaciones, se le denominan actos jurídicos. Y los actos jurídicos, a su vez, pueden ser unilaterales o bilaterales. ¿Cómo son unilaterales? Cuando solamente interviene una sola persona, y bilaterales cuando hay dos personas. Por ejemplo, en la compraventa hay un comprador y un deudor. Entonces, hay un comprador y un vendedor, disculpe, un comprador y un vendedor. Ahí son más de una persona, son bilaterales. Cuando hay la demanda de divorcio, pues hay igualmente dos personas que intervienen, los dos cónyuges, el que demanda el divorcio y la parte actora que demanda el divorcio y el demandado. Entonces, ustedes, creo que ya habíamos platicado en una sesión anterior, cuando el acto jurídico interviene una sola persona es unilateral, y cuando dos son bilaterales. Ahora vamos a hablar del capítulo 13, que nos dice principales ideas acerca del derecho subjetivo. ¿Okay? Nos dicen el derecho subjetivo es el conjunto de normas jurídicas que conforman el sistema de derecho en México. Eso es el conjunto de normas jurídicas que componen el sistema de derecho en México, pues obviamente es nuestro derecho positivo. Nos dice, resulta importante saber que el derecho subjetivo recibe este nombre porque se refiere al sujeto, a la persona a quien se otorga la facultad que le confiere la norma jurídica. Derecho subjetivo es la facultad de exigir determinado comportamiento positivo o negativo de la persona a personas que se hallan frente al titular. El derecho subjetivo es una posibilidad de acción de acuerdo con un precepto, o en otras palabras, una autorización concedida a una persona. Déjenme ver si me deja aceptar a los compañeros, no sé por qué no me dejaba ahorita. Bueno, ya me dejó. Sí, ustedes cuando ustedes vean la palabra de derecho subjetivo,
ustedes siempre lo van a relacionar con los sujetos, con la persona que es el titular de un derecho. Es la facultad de exigir determinado comportamiento hacia otra persona, ¿ok? Aquí nos establece la facultad de exigir determinado comportamiento positivo o negativo de la persona o persona que se halla enfrente al titular. Por ejemplo, si yo estoy en una relación en cuanto a una compraventa, a mí como comprador, mi derecho subjetivo es exigirle a la persona que me está vendiendo que me venda ese bien. Igualmente, la persona como vendedor tiene el derecho subjetivo de a mí exigirme, comprador, que yo le pague la cantidad o el precio fijado por ese bien. Entonces, ese es el derecho subjetivo, el derecho que yo tengo frente a otra persona para exigirle tanto un comportamiento positivo como un comportamiento negativo. Recordemos que el comportamiento positivo es un comportamiento de hacer una conducta y el negativo de no hacer. ¿Okay? Por ejemplo, si yo estoy frente, podemos así decirlo, si estamos en materia familiar, ahí cuando es una víctima y una persona que se le sigue un proceso, la persona que se le pueden imponer unas medidas cautelares a favor de la víctima, por decirlo así. Entonces, el derecho subjetivo de la víctima es que la persona que está siendo investigada o la persona a la que denunció no realice una acción en su perjuicio, no la intimide, no la persiga, no la busca. Eso es un comportamiento negativo, porque es un comportamiento de no hacer, de no molestar, de no intimidar. A eso no me refiero cuando es un comportamiento negativo. Por el contrario, como dijimos ahorita, es positivo en una compraventa porque se exige hacer una conducta. Al comprador, obviamente, el comprador le exige al vendedor que le entregue la propiedad de la cosa, y el vendedor, por su parte, le exige al comprador que le dé el numerario o el dinero que se pactó por ese bien. Nos dice que el derecho subjetivo es una posibilidad de acción de acuerdo con un precepto, o en otras palabras, es una autorización que se concede a una persona. Es una autorización que yo tengo, el derecho subjetivo, de exigir a otra el cumplimiento de un deber. El cumplimiento de un deber que marca la ley, de un deber o una obligación. ¿Okay? Eso es lo más importante que ustedes deben tomar en cuenta cuando escuchen la palabra subjetivo. Y como les digo, siempre hacer la relación de derecho subjetivo es el poder que tiene el sujeto de exigir un derecho o un comportamiento que lo faculta la ley. Ahora vamos a ver el siguiente capítulo. Para el crucigrama, el único tema que nos faltaría será la clasificación de los derechos subjetivos. Que aquí lo vamos a ver. Clasificación de los derechos subjetivos. Como ya mencionamos, el derecho subjetivo es la facultad que yo tengo, la facultad que me otorga la ley de poder exigir un derecho, una acción o una omisión de otra persona hacia mí. ¿Okay? Clasificación de los derechos subjetivos. Suele ser divididos en derechos a la propia conducta y a la conducta ajena. Nos dice, en cuanto a la propia conducta, las acciones que corresponden únicamente al activo o al acreedor de un derecho. El derecho de propiedad. Yo mi derecho subjetivo, al ser propietario de un bien, yo tengo ese derecho que se me concede a mí como acreedor o como persona que es propietaria de una cosa. En cuanto a la conducta ajena, es cuando yo, para ejercitar el derecho, se requiere el cumplimiento a otra persona. Como aquí nos dice de ejemplo, el pago de una deuda. Entonces,
El derecho subjetivo en cuanto a mi propia conducta es en relación a únicamente en lo que corresponde a mí. Por ejemplo, aquí nos dice el derecho de la propiedad, que yo puedo ejercitar por mí mismo. Y el segundo, en cuanto a una conducta ajena, es cuando para poder ejercitar mi derecho yo requiero que otra persona cumpla con él. Y nos menciona este ejemplo, en el pago de una deuda, yo le tengo que exigir, yo como acreedor, le tengo que exigir al deudor que haga ese pago ese pago de numerario o ese pago de dinero que me debe para yo poder cumplir con mi derecho, ¿verdad? Para poder ejercer mi facultad. Dice, cuando el derecho a la propia conducta es de hacer algo, se llama facultas agendi. El derecho de la conducta ajena recibe la denominación de facultas exigendi. Y si ustedes ven, pues aquí la propia palabra nos dice, facultas exigendi es exigir a alguien más que cumpla con esa obligación o con esa acción que está obligada conmigo conforme a la ley. En ambos casos se presenta la facultas omitendi. Dice, el primero consiste en la omisión de la conducta ilícita. El segundo, cuando no se ejercita el derecho, cuando no se funda en una obligación propia. Obviamente aquí cuando es la omisión de una conducta ilícita es como les mencionaba ahorita en el ejemplo de el derecho penal. Si yo estoy como víctima y hay una persona a quien yo le puse una denuncia, él tiene la obligación de omitir alguna intimidación conmigo, alguna otra represalia. Ese es mi derecho subjetivo hacia una persona. No siempre voy a poder exigir que él realice algo, también puedo exigir que él omita realizar una conducta. En este caso, como nos dice, es la omisión de una conducta ilícita. Derechos relativos y derechos absolutos. Nos dice que el derecho relativo es cuando la obligación correspondiente incumbe a uno o varios sujetos. Ejemplo, en un convenio que solo obliga a las partes que firman el mismo. Ese es relativo. Los derechos relativos que únicamente incumben a uno o varios sujetos determinados. ¿Por qué son determinados? Porque en un convenio solamente va a obligar a quienes firman el mismo. Si yo hago un contrato con otra persona, ese contrato, esas cláusulas solo se obligan a mí y a la otra persona con la que firmé, a nadie más. Absoluto nos dice cuando el deber correlativo es una obligación universal de respeto. ¿Okay? Cuando aquí el deber es para todos, no nada más para sujetos en específico. La categoría típica de los relativos es la de los derechos de crédito, también llamados personales. Derecho subjetivo, posibilidad jurídica. Como mencionábamos ahorita en las diapositivas anteriores, el derecho subjetivo es el derecho de la persona, la facultad o la posibilidad jurídica para yo poder exigir a otra persona el hacer o no hacer algo. Por eso dice que es estar autorizado o facultado para hacer o no hacer algo. El derecho real y el derecho personal, esto lo vamos a ver en la próxima clase. Recuerden muy bien, para que no se confundan, el derecho real es cuando hablamos de derecho que nosotros tenemos sobre cosas, sobre objetos. Eso es el derecho real. El derecho personal es sobre facultades que tenemos como personas o como el derecho subjetivo que mencionamos, poder exigir a alguien más. No es en relación a una cosa, no es el poder que yo tengo de utilizar esta computadora, de utilizar este celular. Ese es el derecho real. El derecho personal es los derechos que yo tengo como persona para exigir a alguien más o el cumplimiento o para realizar cierta acción. ¿Ok? Entonces, por lo pronto ya es todo en cuanto a nuestros temas de esta semana. Ahorita les subo las diapositivas y me hace que las voy a juntar en una diapositiva las 3 unidades para no subir los 2 materiales por separado. Y les recuerdo que este fin de semana va a estar abierto otra vez el examen. Para los que ya presentaron, todavía no presentan. Recuerden que los temas vienen es de lo que vimos en las clases pasadas, es en relación a las actividades que ustedes han hecho y es de lo más fundamental de los temas que vimos, ¿ok?
Entonces, abóquense a los conceptos más importantes, revisen los temas de las sesiones síncronas, porque de ahí es donde se sacó el examen, ¿ok? Por mi parte ya es todo, nos vemos, igual quedo pendiente ahí en el área de mensajes para cualquier duda o comentario respecto a la actividad de esta semana. Bueno, Muchas buenas gracias, noches, maestra. que se la pasen muy bien. Igual, maestra. Gracias. De nada.